Ainda que non se lembran moitos. Primeiro de todo, vou nos presentar Iñaki Quenerapú, actualmente diseñador gráfico. No seu día participou no deseño de La Carallada, que foi unha das tentativas temperás de crear unha revista de banda deseñada na Galiza, lá por medio dos 90. Só tivo un número, a típica maldición que se vai facer. E ademais é creador de banda deseñada, fixo varias historias de banda deseñada, colaborando en algúns fanzines, e deu a cubillo, segundo el di, no seu piso, a boa parte desta caterva de xente que andaba naquela época autoeditándose. Sabe Dios por qué, vamos a ver por qué o fixo e por qué a xente se autoeditaba. En Marreo, seguramente a coñecedes moitos de vos, actualmente un dos grandes valores da banda deseñada galega, publicando en Estados Unidos, pero tamén tivo os comezos escuros na Coruña, aqueles anos de chumbo, no que a xente tamén se autoeditaba. De feito, eu me ten colaborado en publicacións como Jardín Atómico, no seu día, El Bolchevique Vespertino, e lanzouse a autoedición en solitario para a súa primeira serie, solitario, que era A Prueba de Balas, que máis tarde foi reeditada por Polaquia, que igual coñecedes por unha desas reedicións. Marta Cuba, por si mesma ten traballado no fanzine Gálita, que chegou a 5 números, aproximadamente. Eso xa, de por si, vamos deixar as ovacións para despois, pero... Ollo. No caso de Marta, ademais, estaba tamén moi metida neste mundo, porque o seu irmán Anxo realmente é unha das persoas que teñen feito máis fanzines en Galiza, por si mesmo, en colaboración con outras persoas. Viviu moi de perto este mundo e nos vai poder falar moi ben de como era este ambiente, e efectivamente porque a xente se dedicaba a facer fanzines, como se facían, e estas cousas. E ao lado temos aquí a Manel Cráneo, que é outra das persoas que debe estar no top de xente que fixo fanzines. O sea, a nivel de cantas cabeceiras pariu Cráneo, é unha cousa impresionante, todas as que ten arriba. Está a craniofilia, está a craniografía, está ovo, costra de postre, rústicos da guadaña, ten uns cantos. A cuestión, vale, temos esta xente tan simpática, podíamos xuntar para falar con eles con calquera excusa, pero realmente o feito de falar de fanzines aos anos 90 na Coruña si ten un sentido. Eu son xornalista, traballo en culturagalega.org, un portal en internet que ten unha parte dedicada á banda deseñada, e no cal catalogamos publicacións de banda deseñada e fanzines. Entón, pois, botando un ollo, realmente ves que do que se fixe nos anos 90, quitando o Frente Comisario, Chama de X, que tiña posto un caldo de todos os cerebros, bueno, menos 4 5 casos que había en Vigo, o 80% da produción de banda deseñada galega, só de banda deseñada, eran fanzines. Temos contabilizados alrededor de 20 títulos ao longo da década na Coruña. E hai que pensar que destes títulos algúns superaban o número 1. Xenero Gazitano. Co cal realmente falamos dun volumen moi importante de produción e de moita xente implicada que colaboraba entre sí. Hai outros proxectos como Lixo, Obsoleto, Sinfé, Baixo Chan, Calamar, Andando correndo pola chaira, Canjedo, Mellendo de Locos. Hai moitos proxectos que realmente estiveron funcionando aquí ao longo dos anos 90 e xeraron un movimento moi importante que non se limitaba a banda deseñada. Os fanzines nos anos 90 trataban temas de música, trataban temas de actualidade, realmente trataban moitos ámbitos alén da banda deseñada e daban ocasión que moita xente se expresase. Bueno, unha vez feita esta introducción, chegou para vamos a iniciar a primeira pregunta. Vos contestando por turnos, sen facer trampas, que é por que fanzines? Non tiñedes outra cousa que facer, non vos querían na casa, espero non levantar demasiados traumas, pero por que vos daba por facer fanzines a vos e a todo o mundo naquele momento? Eu creo que era como ir a cagar, non? É unha necesidade humana, básica, que algúns seres, pois, asentimos. Empezas e non paras. A verdade é que hai que decir que, bueno, era unha época na que coincidimos un grupo de xente moi maja e un pouco tamén era nos de decir, bueno, ti facías o teu e de repente veías que había outra xente que estaba facendo os seus, coincidíamos e acabas ti facendo algo para o Anxo Cuba algo para o Lejano, tal, e ao final era un rollo casi endogámico aí, a nivel de fanzines, non? De que todos colaborábamos con todos. Home, alguna rivalidade había contra algúns por aí, non?
non sei se hubo alguna ovella negra, pero en xeral, sí, verdad? Logo falamos, se queredes, de ovellas negras, pero bueno, eu creo que había moitas máis ovellas blancas, unha molla delas. E bueno, un poquinho eso, ¿no? Que creo que era, respondendo un poquinho contestando a pregunta, creo que todos deberíamos de ter esa necesidade, que era como a necesidade de contar algo, de expresarnos, nun momento no que tiñamos cousas que contar, estábamos todos na efervescencia da nosa mocidade, éramos guapos, guapas, ligábamos moito. Bueno, pero claro, joder, que eso queda de puta madre decirlo. No es que esta xente daquela estaba no útero materno. Canta claro, non mientas. Non sei, bueno, en resume, por lo menos para min era unha especie de necesidade básica porque sempre me gustou debuxar, escribir e contar historias. E logo eso, resultas con unha xente que ten as mesmas inquietudes e aí vai subindo todo un pouco, non? Bueno, en mi caso creo que fue un poco diferente porque yo, bueno, viví muy de cerca pues con mi hermano todo el proceso de crear fanzines, como muy desde joven pues estuvo muy interesado en el mundo de la cultura, de los cómics y bueno, pues allá íbamos con él a Orense, a las jornadas de banda deseñada, bueno, era constante, verlo hacer fanzines na casa, etc. Hasta que, bueno, dijimos, nosotros también podemos hacer esto, es fácil, no hay ninguna complicación. Entonces yo creo que fue antes la decisión de hacer el fanzine que vamos a contar. Es decir, el hecho de hacer el fanzine fue lo que nos promovió a darnos cuenta de que en realidad teníamos cosas que contar y que además teníamos la necesidad de expresarlas. Pero si no hubiera habido esos fanzines, pues a lo mejor no los hubiésemos descubierto en ese momento, vamos, que fue como mucha gente tenía la necesidad de mostrar lo que hacía. Nosotros con el fanzine descubrimos que podíamos hacer cosas. Bueno, en mi caso coincidió que yo me cambié de ciudad cuando tenía 16 años, que vivía en Orense, y la verdad es que cambiarte de ciudad y perder todos tus colegas cuando tienes 16 años es bastante fastidiado para cualquiera. Y en aquel momento yo me volqué muchísimo en los TVOs, que me gustaban antes, pero me volqué bastante. Escribía correos y gracias a esa tontería empecé a entrar en contacto con un inframundo que había por esta zona gallega y tal, de gente que coleccionaba y tal. A raíz de ahí pues fui como abandonando un poco incluso a la gente nueva que conocía en el instituto, con la que no acababa de encajar, y me fui acercando un poco a esta gentuza. Y al final, digamos que empezaron a surgir un montón de cosas y para mí fue como descubrir un montón de cosas nuevas que no conocía. Empecé a saber, o sea, averigué lo que era un fanzine porque yo no tenía relación con ese tipo de... A ver, hablamos de 16 años, ¿no? Yo no tenía ni puñetera idea, me leía los TVOs del kiosco y gracias. Y entré en contacto pues eso, con Adrián, con gente como Javi Prieto, Javi Horta, incluso gente que... bueno, Miguel, bueno, y entré ahí una especie de subcultura de videojuegos, cómics, TVOs, rollo underground, las de Dios. Conseguíamos incluso material de importación, fangorias y cosas así. Y al final acabamos de montar una asociación que se llamó Nostromo, o sea que yo cuando estaba en esa asociación yo tenía 17 años o una cosa así, no mucho más. Y a partir de ahí, de relacionarme con la gente, descubrí esto, pues claro, me fui enganchando poco a poco. Y como siempre, que hay rifirrafes, porque esa vida, ¿sabes? El rollo adolescente, post-adolescente, todo se vive muy intensamente. Pues al final acabas haciendo cosas, colaboraciones, involucrándote mucho con la gente, luego acabas mandando a la mierda a alguna gente, y al final acabas autopublicando tú solita. Y bueno, en general, como siempre, lo que dices tú, siempre hubo colaboraciones y siempre hubo muy buen rollo. Y digamos que sí, toda mi adolescencia y mi post-adolescencia fue muy metida dentro de este mundillo gallego y sí, me ayudó mucho a crecer como persona y a realmente a poder dedicarme a una profesión a la que hoy me dedico, que es hacer TVOs, porque sin esos fanzines yo no estaría trabajando hoy en lo que hago ni viviendo también como lo hago, porque realmente soy bastante feliz. Y nada, básicamente es eso. Desde que es una época muy tierna y muy guay. Bueno, hola. Muchas gracias antes de nada por invitarme a Cine del Barrio. Aquí se viene follado y desfumado. No traías de cara. Sí, ella está quedando tren. Nada, yo no sé qué pinto aquí realmente, porque
eu dibuixaba cómics entre os 12 e os 18 anos. Os 18 anos deixeino. Non facía fanzines porque non sabía o que eran. Eu dibuixaba, enseñaba os dibuixos a xente, pero tiña un exemplar. Non facía fanzines ni nada. E esa foi a miña vida. Aos 18 máis ou menos aparquei o tema porque empecé a traballar. Que pasa? Que aos 25 me vim a vivir aquí para Coruña e estaba aí no Fórum Metropolitano no ano 1996, que foi cando inauguraron e tal, e había unha exposición de fanzines. E descubrí os fanzines aí. Entereime que había xente que facía estas cousas e que facía fotocopias e todo eso, pareceu moi fascinante. Pero eu xa tiña 25 anos, toda esta recua de friki xa tiña, pois, moito máis xoven e tal. A mí fascinoume aquilo, meteronme outra vez ganas de volver a debuxar e tal. Entón tive pois, un pequeno momentiño en que se me dou por volver a debuxar e tal, mas que logo deixei outra vez por cosas da vida. Pero sí que lles botei unha man na medida do posible, xa que me adecabo de diseño gráfico e todo eso, e, pues, bueno, tiña ferramentas para facer autoedición, botei unha man para tratar de sacar algún fanzine, botei unha man a Javi Prieto, por exemplo, para sacar o Bolchevique Vespertino, como a que estamos aí na casa e tal, botei unha man a todos estes frikis que adoro, pois para sacar... Contaxesme unha, que me eches tramas nun cómic, non sei se te lembras. Xa el trapo suxo. Pero fíxate que ainda non superei Pero a eso. mano Porque o último ordenador. cómic que fixen me axudou Luis en non meter. Aquilo pedimos Marcos Paz Navas, logo falamos. O das tramas, sí, é interesante, sí. Pois eso, nada, axudei a maquetar, fixen a parte de maquetar e tal da revista que era La Carallada, un índice de mortandade infantil tremendo. E logo, pois, nada, colaborei facendo catro folliñas, haría un comiquiño tamén, fixome moita ilusión. Pero xa está, é dicir, punto. A partir de aquí, se queres parar de fanzines e de toda aquela movida, é un espectador, a verdade, unha testemunha, encantado de coñecer a toda esta xente, e despois encantoume que a partir daquel ruido tremendo de fanzines que tiña Coruña, que era tremendamente chamativo, pois non creo que fora casualidade que pouquiño despois nacera o salón de aquí, o salón da Coruña, é tan forte e sólido que hoxe en día. Así que supoño que estiveron aí os alicerces do salón, quen sabe, penso que sí. Solo me dito unha cousa. Eu creo que fuches máis que un espectador, porque as reunións na túa casa eran moi boas. Claro, ali nos xuntábamos, pero claro, Jano, Bernal, Emma creo que ten un pasado tamén por ali e tal, é unha morea de xente, incluso xente que agora fai outras cousas, por exemplo, Aranda Castaño, non? Que isto a Leister, unha morea de xente, os que estábamos facendo cosas naquela época, eu creo que as reunións da túa casa houve tamén ese momento aí, non? De decir, era un punto de reunión onde nos puxemos en contacto moita xente. Sí, bueno, eu poñía un sitio e o Nesquik. A partir de aí... Sí, era. Hostia, a ver, non me acordo, cara. De comida china, de comida De china. comida china, no, ali, pues, despois había gazpacho tamén en polvo e tal, sí. Era típico piso de solteiro. Eran tempos que había cartos para comer, sabes? Amigo, Podíamos comer estas cousas. Pois nada, pois ali sí, é verdad, que ali se juntaban un montón de cousas. Quedaba xente, se juntaban dos ou tres, decía, había un chiste ou había calquera carallada, decía, hostia, pois podemos facer un cómic sobre isto e tal. Ali faime ilusión pensar que ali surdiu alguma que outra cousa. Dejamos claros que eran todos maiores de idade, non? Se non pode quedar Sí, creo todo o que contas de levar a xente a casa, a xente nova, dos quiz, só raro. Pois mira, vouche decir unha cousa, nos anos 90 non había tanto remingo con eso. Tamén é outra, porque hoxe en día hai que andar mirando todo. Nos anos 90 a xente quedaba na casa e xa está, e tomaba por acá, que carai, non pasaba nada. Hoxe en día, joder, para sair a casa para sair a rúa disfrazado, tiene que pedir dereitos aí, non sei o que vai tomar. Tranquilo, xa prescribiu todo. Ai, que cosa. Sí. Bueno, Sí, bueno, un poco en relación con eso, a mí me gustaría destacar de ese carácter de los fanzines era la necesidad de quedar en casa, porque hoy en día con internet pues más o menos todos tenemos posibilidad de contactar con cualquier persona, pero de aquella había que quedar en las casas. Yo me acuerdo que mi hermano había mandado una carta con correo postal a Jano, que todavía no se conocían, y llegó a casa Jano con su bocadillo de mortadela y su mochila llena de cómics, y se pusieron a intercambiar cómics, porque vamos, o sea, era como la pasión que los unía. En ese momento, pues, era la manera de contactar con la gente era pues una carta o bueno, más o menos boca a boca, ibas conociendo a la gente y tal, y ese punto de encuentro a mí me pareció como muy positivo.
Yo recuerdo que mientras Ancho estaba en la habitación con sus, bueno, todo lleno de cómics y tal, nosotras íbamos al trastero, porque ya no nos quedaba sitio, y estábamos en el trastero allí, pues, maquinando, vamos, que era necesario juntarse para poder hacerlo. Así, individualmente, cada uno en su casa, no era muy viable. Yo voy a contar la anécdota de cómo conocí a Álvaro, que fue muy gracioso, la verdad, porque los dos vivíamos en Iris. Y recuerdo que después de haber escrito los correos, claro, en el correo venía mi dirección, porque yo lo que estaba pidiendo era TVOs, que me faltaban, ¿vale? Eran estos correos que había al final, en el que tú comentabas cosas y luego hablabas de cosas que te faltaban. Bueno, durante esa época, después de haber escrito, no me acuerdo si había sido Camuy o Alita, uno de estos de los primeros mangas que estaban saliendo aquí, en esos fascículos infames de viñetas recoloreadas de portada y tal, me habían llegado como, yo qué sé, 3 correos diarios con tebeos de gente que me los mandaba de toda España, pero movidas, o sea, había sido muy impactante. Y bueno, Álvaro, que también estaba contando eso, pues había leído que había una tía al lado de su puñetera casa que leía tebeos también, todo así que le gustaba. Entonces yo conocía también a un par de personas con los que después formamos Nostromo y eso. Y yo no sé si conocía a Adrián también, porque yo también conocía a Adrián por esa época. Y Álvaro, la primera vez que me lo crucé fue en la farmacia de Iris, el tío iba para arriba, lleva para abajo, ¿vale? Y llevó una carpeta forrada con viñetas de Akira. Y entonces el tío le dio la vuelta, puso los libros para que yo viera la carpeta con las viñetas de Akira, y cuando nos estábamos, claro, a mí me dio la risa y tal, y ya, bueno, hola, ¿qué tal? Hola. Y fue así, tío. Y os lo juro. Nos reconocimos porque, como un rollo, vale, coño, tú eres la chica que te veo, así tal, ¿sabes? Y fue un poco ese rollo. Y después, pues ya directamente lo había invitado a mi casa. Y luego yo fui a la suya y empezamos a compartir TVOs y tal. Y yo, no sé, yo le había dejado pues, bastantes movidas que estaba consiguiendo por ahí de trafiqueo, por ahí, bueno, en fin, eran tipos así un poco extraños y me había llevado, yo qué sé, 1 kilo de zona 84 de su casa y movidas de ese tipo. Non sei se vos decatades, as xeracións máis novas se pagan cosas destas que lle soan moi a chino, pero estamos falando da era pre-internet. Estamos decatando que estamos falando da dificultade de conseguir material estranxeiro, da necesidade de contactar por carta, dos correos, que realmente a situación era bastante diferente a día de hoxe. E supoño que iso, é algo que vos quería preguntar tamén incidía a hora de conseguir información, quer dizer, os fanzines o mellor amosaban determinadas realidades ou achegaban información sobre autores, libros que só se podían atopar aí, non? Como consumidores, Iñaki, por exemplo, que ten bastante que dicir, como consumidores de fanzines e de subcultura en xeral, que papel xogaban na vosa vida os fanzines? O sea, aparte de facelos como lectores. Era unha ferramenta estupenda para enterarse de novos autores e coñecer todo. Claro, é que era esa especie de internet que había, evidentemente era como de enterarse. Pero xa, claro, nos conectamos esa tía, ampliamos horizontes e tal, e xa nos enteramos de máis cousas, pero a mí, centrándome no equipo de Coruña, para mí foi todo un descubrimento. Despois lamentei realmente non ter contactado con toda esta xente, cando eu tiña 18 anos e colguei os lápices e tal, porque seguiría fixo. E chamame a atención isto de que chamamos a autoedición, a facer os cómics, e eu tamén estaba facendo autoedición, o que pasa que non facía sociedade. Eu debuxaba na miña casa, e eu ensinaba a familia e amigos, pero non estaba facendo autoedición, realmente. E resulta que eles o que tiñan feito unha especie de grupo. A xente coñecíase, picábase, animábanse uns aos outros a facer cada vez millores fanzines. Así que era autoedición, pero traballando en equipo de alguma maneira. Era un colectivo, unha comunidade que traballaba xunta. E iso encantoume. Eso era o que lamentablemente non tiven a súa idade, encántame que estivera, porque desa maneira si mantés quente esa gana de debuxar toda a tua vida, por suposto, podes chegar a dedicarte profesionalmente a elo, como moitos deles tiveron a sorte de chegar a facer. Yo también, aparte, o sea, aquí especialmente en los fanzines pues, se ven reflejados sobre todo trabajos de cómics y de historietas, pero también ha habido muchos fanzines que no necesariamente tratan estos temas, o sea que hay infinidad de temáticas, bueno, la Facultad de Sociología creo que se hacían también fanzines, vamos, que sí, había, eso fue una época en la que era como pues un medio muy
muy fácil, muy accesible para contar as cosas. Pues como agora todo o mundo pode ter un blog, unha web, algo así, non? Antes era o formato de papel. Eu, por exemplo, consumía moitos fanzines, estamos falando de fanzines de cómic, pero eu consumía moitos fanzines de música, había moitísimos. E logo tamén había un tipo de xente que apareceu ademais bastante pronto, e gracias a sonadas de banda deseñada ourense, como Enrique Torreiro, eu trouxe unha cousinha aquí que o fixeron durante anos, que era unha exposición de fanzines, as fanzines de Ourense. Este xa é moi recente, de 2002. Foi onte, 2002, non? Non era o 93. Pero, quero dicir, cada ano esta publicación iba engordando, se iban metendo novas publicacións. A través desto tamén, isto era unha especie de guía, porque ademais, se vos fixades, vamos a ver aquí, sabemos que isto parece un dicionario de medicina, e sin gráficos. Claro, eu que tragaba todas estas movidas buscando a ver que me podía interesar desas breves reseñas, e mandaba cartas pues, a Alemania, a Holanda, e logo recibías o que facían eles, que mandabas, e o que empezabas facendo un círculo aquí en Coruña de xente que tal, pues ampliando, e chegou un momento que te estabas carteando, pero o que decía antes aquí Marta, con xente de toda Europa. Era unha cousa increíble, agora resulta casi... Pensar en eso é como espectacular, non? Es decir, te estabas carteando, eu agora non intercambio moitos correos con alemanes e franceses, quero dicir, antes por carta máis. Por aí dá. Sí, non? Pero ainda lembro como se escribe, Podemos facer unha proba aí. Ainda non... Bueno, pues eu creo que isto non sei se pode atopar incluso nas bibliotecas, por exemplo, aquí na Coruña, no Foro Metropolitano, este tipo de publicacións que creo que eran eran guías, onde ti, igual que agora entras nun directorio de internet, pues tiras isto como libro de cabeceira, a ver que me interesa daqui, non? Era o que decíades vos, o internet da época. Yo hacía el único sitio que había conocido, bueno, yo recuerdo que todavía no había librerías aquí especializadas en Galicia, solo estaba cómic, Santiago. Y yo recuerdo que hacíamos una excursión al mes, o sea, cómic a comprar TVOs y tal, y que nos íbamos en bus y volvíamos y tal. Y después recuerdo que Miguel tenía un kiosco cerca del Río de Agua, muy cerca de María Pita, y que yo la primera vez que quedé con esta gente fue porque, vamos, llamamos por teléfono y en plan, bueno, voy a llevar un impermeable rojo y una carpeta de color negro. Nos vemos en María Pita, ¿sabes? Fue este rollo, tío. O sea, claro, no había forma. Y fue como, hola, ¿qué tal? Hola. Bueno, sí, aquí, vale, voy. Y yo llegué allí, joder, y esta gente tenía bastante material de importación, estaban haciendo pedidos por el Advance Comic, joder, en un kiosco de periódicos, ¿entiendes? O sea, y te encontrabas allí, pues yo qué sé, pues material en inglés, todo, bueno, de Marvel, DC, tenían fanzines, tenían revistas, recuerdo que tenía la Super Play, que era una revista de Super Nintendo, estaban súper metidos en el tema de videojuegos con mi amiga y tal, allí conocí yo, pues, bueno, por primera vez a Chris Leiter, a René, toda esta gente, y claro, tía, es que yo llegué allí y me explotó la cabeza porque sacaban allí unas maletas que parecían, no sé, tío, parecían narcotráfico aquello, ¿sabes? Abrías las cosas, estas de deportes y empezabas a sacar, pues eso, material en inglés y claro, hostia. Y yo, bueno, yo había hecho un par de viajes a Irlanda y a Inglaterra y a Londres para aprender inglés y tal, los 2 años anteriores me había traído el material, había sido cuando había salido Manga Video por primera vez, me había traído bastantes pelis, me había traído todas estas animéricas y todo este, cosas así súper extrañas de rollo fanzines que estaban saliendo allí incluso. Y claro, tenía algo de material también, entonces era el rollo fotocopiaba aquí, fotocopiaba allá, yo te paso esto, no me paso esto otro, bueno, yo te copio esta peli, allí haciendo malabares con el USB copiando de una cosa a otra. La primera versión que yo vi de Akira, joder, era en japonés, en blanco y negro, en un VHS que estaba completamente rayado, que bajaban así las rayas, que habíamos quedado en casa con un colega y estábamos todos viendo en las manos un puño, tío, o sea, aquello era acojonante. El Metrópolis y todo esto Vamos a lembrar unha cousa, Emma, que vas a flipar tamén. Non tiñamos internet, porque non tiñamos ordenadores tampouco, que é outra cosa que había que falar. Eu cando coñecemos aí aquí, claro, pues entón non iba por aí a cousa. Oye, pero yo me siento súper dinosauria en esta mierda. A cousa che dixen antes, que vos lo dixen, que a Marta
de David Monte, que esto como en plan que nos chaman bellos. Que me entienden la fotografía. Vamos a parar los fanzines dos 90. No sé si se ve para quedar máis novo, porque é VHS. Pero bueno, o tema é que non, que entón, eu lembro cando conhecimos a Iñaki, que xa levábamos cuentos fanzines feitos e tal, íbamos co rollo especial de la carallada, que andaba Marcos Parce dirixindo todo o rollo e tal, foi en plan, que Iñaki te morde la voz, sabes, e vos, hostia, es que internet, xa, os interneos que tal, e claro, en plan, joder, sabes, porque estábamos acostumbrados a montar todo como recortando, pegando con pegamento de barra, Aí, vaya, fotón, En claro. el estudio para Adrián, esa pieza. estamos asistindo ao final dunha era que cando aparece internet no mundo dos fanzines da Coruña, a culpa de Iñaki, e acabache con todo. Se acaba la magia. Pero si realmente a cuestión iba un pouco por aí. Antes Que ya avanzas mal, dice, no, eu non tive nada que ver. Antes decía Marta que era fácil facer fanzines, se meteu niso polo tema de que era fácil, como puñetas se facían os fanzines daquela, tanto a nivel con ordenador como sen ordenador, porque aí sí que creo que a xente de hoxe igual, incluso lle podes ensinar unha técnica de como facer fanzines manualmente, que hai xente que fala manualmente, pero o que vos facíades era moi artesano. Fotocopias de negativos. Vamos aí, irme contando, como se facían os fanzines. No, a veces fotografamos cosas en negativo, que eso ahora é unha chorrada que pasa directamente no Photoshop e tal. Claro, sí, buscábamos solucións para facer cousas que hoxe en día serían moi sinxelas, pois a través dunha fotocopiadora, ou a través... Logo que era hostia foi cando de repente empezamos a facer fanzines, ou vas votando, por exemplo, non? Porque ao principio todos os fanzines eran fotocopias en blanco e negro, claro. Pero cando chegamos como papel de cor, de repente, esto foi o máximo, e todo Dios, de repente facendo portadas amarillas, vermellas, e chegaba un moi espabilado e le pintaba un rollo con témpera blanca no ollo, e dicía, ai, pero a miña leva un toque de distintivo. Pintabas todos los ejemplares, Mola uno cada uno. Todos los ejemplares. Sí, con todos los detalles con pintilla. La verdad es que recurríamos a, o sea, todo las posibilidades limitadas que nos daban las fotocopias, que para empezar era el papel en color, las hojas en negativo, después los tamaños, el formato de los fanzines variaba mucho, porque claro, como ya te estabas un poco limitado por el tema de la fotocopia, decías, pues ¿qué hago? Pues hago un fanzine en un formato ultra pequeño, o un fanzine en un formato alargado y me paso recortando aquí la vida. O yo me acuerdo ojalá todo el rato venía dentro de un yogur. Y el Galutano, uno de esos números, venía dentro de un Tampax, o sea que... Ya no está, bueno. Y el Pichiglas con la Y el completa. Pichiglas también, es verdad, que ese fue nuestro claro referente. Pichiglas, puñetero. Yo lo había odiado eso. El rollo de la completa, esto era un cabreo, me molaba la mierda. No hacía nada, tío. Porque claro, como era pequeña y ellos molaban, tío, y yo estaba allí en el lector, un asco, joder. No, pero es todo guay, joder, me había molado. El que aquella época era muy rara. Yo recuerdo eso, quedar, sobre todo. Yo recuerdo que casi todos los fanzines que hicimos de fotocopias, o sea, cuando era lo de Pichiglas y tal, había ido, pues eso, con Adrián, creo que Ancho también, con Urbano incluso, y estábamos en el estudio de Adrián trabajando con la fotocopiadora que tenían allí, y el típico rollo de vamos a probar a mover el papel, o yo qué sé, haciendo pruebas así, una mierda. Realmente era una mierda. Era divertido, joder, pero bueno, quedaba todo así. Non chegou Iñaki co seu ordenador e cambiou todo, non? Claro, ese é o tema, chega un ordenador e resulta que viña todo o mundo acostumbrado a facer as cousas con fotocopias, chega o ordenador e pretende que salen igual. E claro, non é exactamente o mesmo, resulta que as cousas salen demasiado limpiñas. E se tes como cliente primeiro a Javier Prieto, e claro, a cousa tiña que parecer un cartel de Sex Pistols, non sei se me entendes. Hostia, tío, esto hai que... Claro, tiña que seguir parecendo de fotocopia, pero xa está feito con ordenador. Entón, a comodidade de facelo con ordenador iba a ser o tacho, tanto que perder o tempo facendo cousas para que parecera de fotocopia. Coño, un paino de fotocopia, non se te vivir. Yo no sé
No sé cuántos carteles le llevé a Javi Prieto para que me pusiera las letras en su casa, tío. Porque es que no tenía ni puñetera idea de usarlo. Y yo creo que fue Álvaro. Álvaro estaba estudiando diseño, yo estaba en arquitectura, estaba haciendo todo a mano, vamos, como una gilipollas. Los primeros años, claro, o sea, ya no había mucho. Bueno, el AutoCAD sí estaba por ahí, pero vamos, que nadie lo usaba. Joder, qué horror. Bueno, da igual, y yo aprendí a usar el Photoshop con Álvaro, recuerdo. En plan, me había enseñado él, esto es una capa, esto es borrar, esto es vale, hasta ahí llegó y tal, ¿sabes? Más o menos me escribo y tal, y fue todo rollo hasta. Pero vamos, y los programas ya, bueno, ya no me acuerdo ni de los nombres, que los que llevabas a imprenta, ¿no? Con todo maquetado y todo. El Freehand, es que hubo un punto intermedio entre que aparecían los ordenadores y que se hiciera a mano, que era como hacíamos nosotros, que era lo hacíamos en el ordenador, lo imprimíamos hoja por hoja y después lo cortábamos y pegábamos en otro folio. Es decir, la parte de la maquetación era la que nos faltaba. Hacíamos todo el proceso de imprimir, pero recortábamos y pegábamos. Y eso, hacíamos todo nuestro montaje, aparte así decidíamos, no, este aquí, no, este aquí. Cuando nos quedaba un hueco vacío decíamos, a ver, aquí avisamos para que nos haga algo. Y eso, el proceso de llevar a la fotocopiadora, el ver el resultado, doblarlos, graparlos. Graparlos contra las sillas. Sí, graparlos contra las sillas o contra las cajas de cartón. Bueno, todo ese proceso era lo más divertido de todo. Lo de graparlos no era nada divertido. Lo de graparlos, El proceso que nosotros usábamos era una silla vieja y tal, colocabas el rollo, lo abrías así, porque no te lo grababa en la fotocopiadora como ahora, que es súper cómodo y súper guay. En aquel momento era tú colocabas el rollo y con una grapadora completamente abierta, pamba, y así los 200, ¿sabes? De trucada. Y era una Además de eso lembra que tiñas, imagínate, o fanzín tiña 40 páxinas e tiñas, pues como todos os folios por bloques, páxina 1 a 4, e tiñas que ir montando todo, e montabas e te tirabas igual varias tardes solo montando, grapando, era todo o proceso que se chama de manipular con imprenta, facíamos tamén, verdad? Pero eu creo que éramos como... facíamos todo que se faría nunha revista profesional, por exemplo, había outra cosa que facíamos que era ir polos bares e de paso que te borrachabas, liabas o tipo da barra, se te poña aí os 1000 pesetiñas e le metías un módulo detrás, non? Non sei se era algo, por exemplo, isto de aquí. Que maquetación, telita, ni mariscal. Pues nada, eso, que ibas por aí e tal, entón estabas facendo un pouco, estabas facendo de comercial, de imprentero, de maquetador, de diseñador gráfico, de autor, de escritor, facías de todo. Claro, realmente se o transpolas ao mundo profesional, pues estaba facendo todas as fases, era unha cousa de todo. Claro, houve xente que aprendeu. Houve tantas de fotocopiadoras que aprenderon o seu oficio grazas a vos, non? Que lle dicíades, faimo así, mira que se llevas aquí a máquina, pode ser... E a máis de unha matamos. A máis de unha fotocopiadora, Xa. Había veces que ibas a imprimir os fanzines, non? Igual nos pasó alguna vez, después que vas a imprimir, las primeras fotocopias salían de puta madre, y acababan de soltones la puñetera máquina, porque el tipo estaba ahí haciendo 600 copias, y de repente en las últimas páginas salían todos carallados, y me cago en puta. Estas son más cobras, ¿no? Bueno, nos vamos descontinuo. Lo que era genial es que yo, por ejemplo, trabajaba en A3, ¿vale? Súper detallado las aguadas de la hostia, porque estaba probando allí un montón de cosas, que era una cosa torpísima y horrorosa. Pero yo estaba allí haciendo mis cosas y me parecía que estaba mega currando. Un montón de rayas allí, unas aguadas horribles y tramas encima de las aguadas. Y luego llegabas y imprimías en B6, ¿vale? Así, de este tamaño, un puñetero, no se veía nada, mierda. Y quedaba todo horroroso, tío. Y era súper demoledor. Y luego ya se equivocaban en las páginas y todo eso, ya era horroroso. Pero sí, lo del tóner era una puñeta, pero era difícil de controlar. Y luego aparte que teníamos controladas las fotocopiadoras que imprimían guay el negro. Porque en general, la mayoría quedaba como gris, y había un par de ellas, había una de Cuatro Caminos, que bajamos una escalera, que no voy a acordar del nombre, pero aquella era la fotocopiadora sagrada de los fanzines, por lo menos para nosotros. Y siempre lo llevábamos allí, entonces había que avisarles como un mes antes de que quisiéramos sacar el fanzine para poder sacarlos todos. Pues como si fuera una imprenta, vamos, o sea, aquello era... Nunca fuches a fotocopiadora dos pais de pelo?
Conoces a Melo, claro. Que tenga ali al lado da estación de autobuses, que de repente aparece un colega que os seus pais teñen unha repistería, estábamos todos ali, e ademais eu lembro de facer fanzines enteros gratis aí. Non, agora que marchamos pros pais, pasaremos por aí, pim, 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 pim. E vos decías, esto que entón facemos? 100 copias? Vamos a facer 200 que facemos con Melo. Claro, sí, no, lo de Melo sí que... Sí, se De hecho, explican Melo, muchas cosas. de hecho, la fotocopiadora de Melo fue un punto de reunión durante años, también para todos. O sea, yo recuerdo, a ver, o sea, la fotocopiadora de Melo estaba la casa del Javi, estaba el foro, porque yo en el foro te conocía a ti, de hecho, yo creo que nos conocimos allí. Las jornadas de banda enseñada, y bueno, el concurso de arte, pero aquello ya había sido un rollo más... Pero básicamente el foro, yo creo que, joder, incluso habíamos hecho varios fanzines allí, o nos dejaban hacernos cargo así de panfletos cuando hacían ciclos de cine o movidas. Y recuerdo que, bueno, entre esas cosas aprendí yo a maquetar, más o menos. Que cando chegou o ordenador Iñaki, que pasou? Como funcionaban as cousas con aqueles primeiros ordenadores? Canto se tardaban en crear? A ver, tardarse porque era un ordenador bello. O sea, non. Oxe, bello, daquela era estaba ben. O que pasa é que escanear páxinas e facer unha publicación de non sei que escane. Había escane. Sí, había escane, claro. Pero había que escanear todas as páxinas, pero pesaba moitísimo. Hoxe en día movemos as fotos e claro que non pasa nada. No móvil fotos pesadísimas, pero daquela andar movendo esas imaxes, a máquina sufría, se me quedaba colgada e tal, eran uns comezos. Pero, a ver, era unha gozada. Eu disfrutei moitísimo, a mí sentíame parte, a mí facíame ilusión, simplemente eso, sentíame parte daquelo que a mí tiña unha pinta tremenda. Veía aí unha xente que estaba apuntando maneiras de uns dibuixos alucinantes, sentía unha envexa tremenda vendo aqueles traballos, e nada, puxen todo o que podía ter, que era eso, o único ordenador do barrio se cadra con escáner e tal e cual, conexión a internet, de vez en cando viñen a sexar e facer buscas aí a ver que facía xente por aí fora. Era unha parte de un local social así improvisado, colocado, despois, e iso, e nada, chegou o ordenador. Que pasa co tema do ordenador, que é un tema que cada vez pode ser interesante para debatir? Que pasa cando os fanzines deixan de parecer fotocopias, deixan de parecer carteles deses pistols e pasan a parecer unha cousa un poquinho máis formada, non? Vale, que se distribuyen igual con fotocopias, ou se cadra alguén empeza a traballar con imprentas, que pasa aí? Na miña opinión, eu xame chamando autoedición. Exacto. Entón, mentras ti sexas o dono do que estás sacando, hai unha ferramenta que uses. Hoxe en día, eu considero fanzines, entre comillas, de alguma maneira, sitios web. Que hai xente que nin papel está gastando ese día. Hoxe en día abre un sitio web, un blog, publica o traballo que está facendo. E iso consiste no seu fanzine, a súa publicación, e iso. O soporte papel non é o que define o fanzine. Tampouco é o soporte facelo como ordenador ou facelo con teixeiras. O que define o fanzine é a liberdade do autor e do grupo de autores que xuntan a sacar un fanzine. Eso é o único que o define. Depois o material, eu non entro nese tipo de discusións de se por ser papel ou non deixa de ser. A liberdade, primeiro. Bueno, yo también quería dejar claro que en nuestro caso, que fue más bien hacia finales de los 90, cuando empezamos a hacerlo, coincidió con que empezaba el Salón del Cómic y allí nos juntábamos en el stand de fanzines. Y el stand de fanzines, pues, para mí particularmente fue un punto de encuentro con toda la gente y que además promovió particularmente las ganas de hacer cosas, porque era como esa fecha, si querías hacer algo lo hacías en esa fecha, si no, no lo hacías. Y también recuerdo un año que ese año pues no hubo stand de fanzines, no sé por qué, y la gente nos juntamos con una mesa y unas sillas en medio de la calle a vender los fanzines. Y ese punto de espontaneidad y de libertad y un poco una cierta anarquía que transmitían los fanzines, pues estaba también en esa forma de ponernos a vender en la calle, dándonos igual lo que fuera, vamos. O sea, que ese punto de la espontaneidad es lo que a mí me encantaba de los fanzines.
falábamos agora destes cambios técnicos, pensades que alén do que é a cuestión técnica deste pasar a ordenadores, de que en determinado momento pasase de sanitación a cor ou incluso de mecánica, que de alguma maneira os proxectos de fanzines foron evoluindo ao longo da década, o sea, que mellor se conseguían máis números, ou os autores tiñan máis calidade, ou eran proxectos máis sólidos, ou máis ou menos mantivo o mesmo espírito de aquí te pillo, aquí te mato, e sacalo o fanzine. Pensades que pode evoluir de alguma maneira o panorama de fanzines de Coruña? Foi como todo desde a propia explosión do Big Bang. Foi unha explosión violenta aos 90, todo se foi expandindo, e aquela outra persona, as primeiras que traballaba como ordenador, e ademais era Mac, que é Javi Montes. E temos aquí ademais, trouxe eu un exemplar de Ovo. Ovo é esa expansión de taquetifadas, claro, empezamos fotocopias en blanco y negro, recortando tal, luego chega papel de cor, luego non sei que, nos vamos envenenando, e chega un momento, claro, cando chegas a ter varios ordenadores entre os colegas, e varios anos xa traballando, facendo fanzines, unha que todos os que estábamos facendo cousas íbamos tendo cada vez máis mano, e cando tivemos a posibilidade de chegar a facer algo de imprenta, como foi Ovo no seu momento, digamos xa, os ordenadores, a man de ter feita moita chorrada vas a fotocopias, vas facendo a man. Entón estes primeiros que salían xa como Ovo, pois era un formato que estaba xa entre o fanzine e a revista, non? Non era ninguna cosa ni outra. Bueno, para mí sigue sendo un fanzine. O que pasa que editado en imprenta, con papel maestral, maquetado en ordenador, e con unha calidade de xente que leva xa, pois imagínate, igual, isto non sei que ano era, pero logo saliu... E o maquetador realmente non lle puso curosamente a evolución, entón, pero podíamos pedir unha gela que... Atemporal. 2002. Si no lo pone en la portada. Bueno, si tú dices... Sí, non vexo por aquí a data, pero bueno, supoño que foi... tenía que ser... Era que consulta en cultural era fundador. Oh, fantástica página. Desde isto non podemos facer unha charla de fanzines no 97. Bueno, yo recuerdo que el primer fanzine que maqueté como ordenador fue el APB número 0, que fue en el 99. Y recuerdo que llegué ahí, bueno, antes, o sea, ya sabía más o menos porque había ayudado a Javi con algún bolchevique en el que había colaborado, también había colaborado contigo, siempre había estado haciendo cosillas, pues eso, más o menos dando tumbos con la gente del PC Glass. Pero realmente es un poco lo que comentaba, que eran tiempos súper conflictivos al final, porque en el fondo era un gueto, ¿vale? Y éramos muy pocos, pero incluso dentro de los grupillos había como rivalidades y movidas, y al final todo se torcía, y entonces hubo un momento que después de que nos promos se fuese a la mierda, después de que, no sé, cosas como, pues eso, con Javi, con Urbano, con esta gente con la que yo había colaborado también, pues todo se empezaba a torcer, y luego ya, pues claro, tener ahí el salón de Coruña, viñetas, pues siempre te apetecía hacer algo. Yo reconozco que me fui integrando bastante y que al final nos quedamos prácticamente Álvaro y yo. De hecho, Álvaro y yo, bueno, también hubo una temporada en que no nos hablábamos, por circunstancias, pero luego nos volvimos a reencontrar precisamente gracias a los fanzines, porque él sacó el primer Jardín Atómico, y yo recuerdo que cuando lo vi, pues casi lloro, y fue como un rollo de ¡oh, Dios mío! Y lo encontré otra vez y lo había dado la enhorabuena y tal, y entonces gracias a eso pues volvimos a hablar y volvimos a ser súper colegas del alma y tal. Y ahí también fue cuando dije, joder, pues paso de esperar por nadie, paso de que la gente se ponga de acuerdo, paso de andar, no sé, pues buscando dónde coño publicar y me hago uno. Y ahí fue cuando decidí yo lo de la PB número 1, que al principio, de hecho al principio iba a ser un split con Javi. Y al final, claro, era un lío, porque no se había puesto de acuerdo nadie, y al final pues lo saqué yo. Y recuerdo eso, lo de maquetar para llevar a la fotocopiadora. Y luego ya a partir de ahí, pues ya fue lo de Polakia, ¿no? Con Quique. Que el primer fanzine era breve de imprenta, hecho Lugami, es de fotolitos, tío, tengo los fotolitos. Todavía no era imprenta de digital. Y entonces todavía tengo los fotolitos y todo allí, y era alucinante. Pero bueno, eso. Pero básicamente eso, mi experiencia fue básicamente así. Y realmente yo cuando sí, yo estaba un poco limitada en distintos fanzines y tal, que no realmente no llevaba ninguno,
Y realmente cuando decidí tomar un poco las riendas fue como, mira, me da igual, es que te lo puedes quitar y cortar cuando te da la gana y hacer lo que tú quieras y cuando tú quieras. O sea, que tienes las herramientas en tu alcance. Un lápiz, un papel, un ordenador y una fotocopiadora, no necesitas más, ¿no? Como todo eso. Esa es prácticamente el pedido. Ovo é do 97, Es de 97. 1997. Que avanzando, Por lo menos é a data que contestes no día. Precisamente, agora que falabas de Polaquia, quería preguntarvos tamén un pouco que pensades que deu isto un pouco máis a longo prazo. O sea, realmente, Emma comentaba antes que este proceso de fanzines axudou moito a realmente topar a súa vocación, a súa carreira. Temos aquí ademais dos diseñadores gráficos, que evidentemente tamén algo terá que ver con este traballo que fixeron. Logo está aquí Cráneo, que fai de todo, segue dibuixando, edita, segunda, sigue sendo un editor, segue facendo fanzines prácticamente. Entón, bueno, creo que temos aquí a 4 exemplares que nos poden realmente dizer en que deu iso tanto para as vosas carreiras como en que pensades que deu ese movimento de fanzines. Eu supoño que evidentemente está aí Polaquia, pero non sei se houve outros froitos ao mellor que non pensamos tan directamente neles e que tamén puderon ser resultado desa efervescencia. Bueno, yo creo que primero, Medieval y Polaquia fueron como una respuesta bestial a lo que fue el movimiento de fanzines, de un sistema de autogestión en el que en un momento en que nadie publicaba autores españoles y que fue la plataforma para que todos casi pudiéramos publicar. Y de hecho fue un poco lo que incluso nos movió a nivel nacional, más tarde con los blogs, pero que en aquel momento ya se hablaba de los gallegos por todas partes, ¿no? Porque íbamos un poco en piña y tal. Y fue un poco el rollo pues eso, demostrar que un sistema de autogestión funcionaba y que encima para publicar en una lengua autóctona, ¿sabes? Que ni siquiera teníamos que escribir en castellano, ni mucho menos. Y bueno, para mí realmente lo que fue el movimiento de los fanzines, o sea, a la hora de desarrollarme como autora y a la hora de, bueno, tanto lo que fue el stand de fanzines en el Viñetos del Atlántico, como ya los primeros años cuando estábamos en el forum, que yo todavía era mucho más pequeña, mucho más cortada y todo este rollo, todo aquello fue una formación bestial a nivel pues, psicológico, ¿sabes? Este rollo de enfrentar a la gente que no conoces, enseñarles tu trabajo, perder el miedo, que te importa una mierda si les gusta o no, y quedarte, intentar, no sé, quedarte con las críticas que creías que te podían aportar algo, porque eso, lo de quedarte en tu casa trabajando para ti misma y creyéndote lo mejor del mundo mundial, porque tus padres dicen que está guay lo que haces, pues tampoco tiene ningún sentido, ¿no? Este rollo de los tebeos. Entonces, eso sí que ahora es muchísimo más sencillo y de hecho a mí me parece genial, o sea, siempre me ha parecido brutal el tema de los webcomics, ¿no? Porque es verdad que yo reconozco que sí que pese a que el tema de los fanzines era un sistema colaborativo en el que era genial para crear los grupos, yo reconozco que para mí siempre fue un rollo muy individual, en cierto modo, ¿no? Era como un canal de decir, mira, que me da igual que guste o no, bueno, yo estoy haciendo esto, yo mi primer TVO lo dibujé con 13 años y tenía 46 páginas en folios, ¿vale? Y no se lo había enseñado a nadie, se lo enseñé a Álvaro y a un colega más, a Roque, creo, o algo. Pero que eran cosas así. Y claro, para mí sí que fue como la herramienta brutal para decir, bueno, pues yo quiero hacer cómic y voy a practicar aquí lo que me mola. Ya sea copiar de viñetas de TVOs que me molan o ya sea pues desarrollar mis propias cosas. Entonces el tema de los fanzines joder, tú ahora ves un KPB de los primeros y ves trucos ahí que todavía sigo utilizando hoy en los que hago, ¿sabes? Me da un rollo de ensayo y error y de descubrir temas de narrativa, pues, evidentemente, pues afortunadamente he mejorado mucho, pero las cosas son así. Y hoy en día, que bueno, pasé Marvel, conseguí un sitio en Estados Unidos y ahora estoy en un punto en el que puedo hacer lo que me da la gana, estoy coeditando una revista. Y estoy trayendo gente que me gusta la revista y que ni siquiera la conocen allí, y hay un montón de gente de Coruña trabajando allí, está José, está Suso, está un montón de gente, está Roque, gente de Polaquia. ¿Y por qué? Pues porque para mí sigue siendo pues, una vía brutal para enseñar trabajo, para traer cosas frescas y joder, y que sigue siendo súper interesante, tanto desde el punto de vista de colaborador como desde el punto de vista de editor, que vamos, editar no edito, pero vamos, los llamo y hacen sus cosas, ¿no? Con plena libertad. Pero bueno, que he llegado como al punto
al que esperaba llegar y que he hecho, he puesto a los 90 finales. A ver, en un caso particular sería un montón. Tamén moito para madurar lo que queres contar, non? Porque ao principio nesa época eres super punky, escupes de todo. Bueno, hai que decir que nesa época nos fanzines facemos cousas por las que agora nos meterían no cárcel, Claro, porque a primeira jornada que se che corría soltabas sen pensar nin sequera que igual podías estar ferindo unha sensibilidade allea, sabes? Éramos así. Esa frescura tiña ese problema tamén, igual, non? Que pasa? Que daquela, pues todo era igual, tamén en sociedade hai que decir que agora estamos nun momento no que todo ten que ser políticamente correcto e tal e tumba, e nos viñamos, pues eso, a época seguinte xeración da transición, o movimento punk, a movida madrileña que deixou o seu pozo nos anos 80 e nos collemos as riendas daquelo, non? A principios dos 90. E de feito, pues eso, en 90 e pico xa estaba facendo gilipoletes, sabes, non? Claro, escoitabas grupos que te molaban, de punk, de non sei que, e bueno, parecía, pues incluso na música comercial da época se decían tremendas salvajadas e tremendas burradas que hoxe en día serían impensables, non? E para ese nivel eu creo que eu sentí como un proceso de maduración tamén, porque as cosas as podes contar de moitas maneiras, non? A ese nivel, pero creo que non só foi un proceso en un caso personal, senón da sociedade, porque eu creo que é unha revolución social. E de feito, despois desta época, outra cosa que notei eu é que de repente houve unha época escura na Terra Media. Sí, porque de repente a xente que somos fanzines, e houve como uns anos que non facía nada. Bueno, se cerró el stand. Bueno, directamente perdimos el stand de viñetas. Eu supoño que pode haber algúns motivos máis, non? No, pero digo que fue coincidió que se desapareció el stand de viñetas y luego... Sí, la llegada de internet también influyó bastante en eso, porque cuando ya más o menos tenías posibilidades de contactar con quien quisieras de cualquier parte del mundo, montar tu propio blog, tu propia publicación, bueno, ya se fue diversificando más las posibilidades de hacer cosas, entonces pues ya no había esa necesidad urgente de juntarse y tal. Pero tampoco había un relevo generacional, como unha especie de parón aí, non? Sí, hubo unos cuantos. Claro, faltou como un relevo generacional. E se vos fixades, se agora, por exemplo, o Xermán colle empeza a saber todos os autores que facemos fanzines nesa época, prácticamente o 80-90% estamos profesionalizados. Algúns tiraron cara ao deseño, outros cara ao cómic, pero todo o mundo, os que facían fanzines de música, igual os están escribindo artigos en revistas de música. Quero dicir, foi un caldo deportivo tamén dunha serie de profesións relacionadas co mundo visual, da imaxe, do deseño. Bueno, eso creo que tamén hai que ter en conta. Pero a mí preocupame moito esa época que queda valer aí, non? Que de repente nos fomos profesionalizándonos e de repente non houve un relevo. Ata agora, que de repente estamos aquí, no 2015, no Autobán, e vamos a ver un mercadinho aquí estes días que si é como mínimo como o ano pasado, imos a flipar, porque hemos venido siendo outra vez con estas inquedanzas de facer cousas con moita máis calidade, que decirlo, o non así, da que tiñamos moitos de nós naquela época, porque agora sale algún por aquí que te fai o primeiro fanzín e te salen as vaguas de decir, joder, que cabrón, que ven de buxa, hostia, que historia máis de puta madre. Non, entón, eu creo que a nós tocounos vivir un momento no que non tiñamos referencia previa. E agora, esta nova oleada que hai de fanzines, sí que hai moitas referencias de antes que axudan a que o primeiro traballo que fai moita xente sexa un traballo que ten o pouso detrás de todo o que leva visto de épocas anteriores, como foi a Rosa, igual, non? Bueno, é o que eu penso. Bueno, yo creo que es que los fanzines en general han pasado de ser un elemento de necesidad, de una herramienta para publicar, hasta convertirse en una especie de objeto de culto o algo verdaderamente molante, ¿no? O sea, tú realmente ves editoriales como Nobro, y lo de Nobro, por ejemplo, el sistema de imprimir en 2 tintas, todo este tipo de cosas, que son una preciosidad, pero todo eso eran objetos para economizar, bueno, eran costos, o sea, eran decisiones para economizar costes, y precisamente eso, que se convierte lo que es el fanzine en intentar imprimir manualmente, intentar, yo qué sé, trabajar en 2 tintas, que tengas, bueno, que se mueva un poco, ya queda de cojonudo, en fin, hay un montón de ese material ahora, ¿no?
Y lo que comentas, de todos modos, de lo de sí, es cierto que hubo unos años en los que la cosa quedó muy diluida, pero yo creo que como mucho fueron 2 3 años. Yo creo, mira, Polaquia se terminó en 2011 y yo creo que ya mi Polaquia, bueno, lo cerramos más o menos en el 2011, que ya estaba pues, más o menos bastante ya, o nos convertíamos en editorial o directamente ya tapábamos el tinglado porque ya estaba todo el mundo muy ocupado y con muchísimo trabajo. Pero yo no sé cuándo salió el primer Saco Poncho, está ahí Julia por ahí, pero debió salir hace 3 o 4 años. O sea, que ya estaba gente trabajando aquí, bueno, en el Saco Poncho, ya tenía pues eso a Julia, Luis, un montón de gente. No fueron un periodo que creo que fue desde que hacíamos todas estas cosas en fotocopias hasta que empezaron B de banda de Polaquia. Ah, vale, sí, eso sí. Hubo un espacio intermedio ahí, quiero decir. Porque luego de repente, después de ese espacio intermedio, no sé qué pasó, fue cuando se empezaron a votar estas nuevas iniciativas. Por un lado, Proyecto Polaquia y por otro, de B de banda, ¿no? Y ahí sí que hubo. Después está eso que dices, ese periodo de 3 años también ha sido un poco raro, pero bueno. No, eso yo, por ejemplo, creo que ahora hay una herencia de gente que está trabajando, más o menos, que probablemente, pues no sé, que a lo mejor habían conocido Polaquia o cualquier cosa, y que yo creo que sí que quedó cierto legado, ¿sabes? Y que ahora hay una generación brutal de gente trabajando aquí a un nivel brutal, pero ¿por qué? Porque además tienen referencias de internet, porque han crecido, tal, y que precisamente lo del rollo editado es por el morbo, que ni siquiera hace falta, ¿no? Que es un tema de decir, porque me gusta tener el rollo impreso, pero ni siquiera hace falta, porque precisamente por internet eres capaz de llegar a muchísima gente. Yo en el fondo casi agradezco que no tuviese internet, porque si no yo creo que habría entrado allí y no habría salido. O sea, no sé si, no, en serio, no sé si me habría llegado a atrever, ¿sabes? O sea, dentro de este entorno tan anónimo, porque yo conozco a gente que se dedica a hacer webcomics hace tiempo y que les cuesta muchísimo pues salir de eso, ¿no? Y llegar al papel, enfrentarse a editores o hablar de temas así, ¿no? Estás súper cómodo con tu entorno de fans, tu WordCamp, enseguida tienes un feedback y vives cómodo ahí dentro, ¿no? Y puedes llegar a ser como súper endogámico o como un rollo súper introvertido, ¿no? Y no llega a nada más. Y directamente, pues eso, aunque no te dé dinero, pues llenarte a todos los niveles, ¿no? A nivel artístico. Y conozco bastante gente que está allí, que está de esa forma y siempre estoy como, pues, intentando empujarlos un poco. De hecho, por ejemplo, a la revista esa que estamos publicando ahora en Inmate, un poco para sacar a esa gente que conocemos de internet o a, pues un poco para sacar al formato papel en plan, decís que no hay transexuales haciendo TVOs, decís que no hay tías, decís que no tal. Joder, mirad esto, ¿no? O sea, no sé, vete aquí o vete allí o vete allí, hay un circuito inmenso en el que no tienes ni puñetera idea porque estás comprando siempre los mismos temas sentidos, ¿no? Pásale a la Iñaki. No, realmente en este mundo, en esta parte comentades estes séculos oscuros que tivo o tema do fanzine, a verdad que nin fue consciente de que isto pasaba, porque eu me desventelei moitísimo. Retorno agora, porque me chamades, pero realmente levo moitísimo tempo metido no meu mundo e non facía ese seguimento. E me chamou a atención isto que contas agora, ¿no? De que efectivamente notache esa caída, que estou sorprendido. E mentras falades trato de non sei, de buscar unha posible explicación. E se me ocurriron varias cousas, non é posible que, non sei, cando empezou a xente a usar ordenadores para facer as cousas, non sei se o detectaxe vos durante un tempo, pero hubo un tempo de moitísima proba e error. Hubo un tempo en que incluso el jueves apestaba, en que se vectorizaba todo co Illustrator super fatal. Sabes a que me refiro, non? Este vectorizado tal. Entón, hubo moitísimo tempo en que a xente que levaba tempo facendo as cousas en plan fotocopia, de golpe empezaba a facer un ordenador. Durante todo ese tempo de transición, fixose cousas de moi mala calidade. Perdíase moitísimo tempo co ordenador, porque non era unha ferramenta, porque a xente estaba feita. Entón, ante que lle colleron o tranquillo, houve un tempo en que se perdía moitísimo tempo con eso. Eu, posible, penso en algún autor, non de fanzines, non de cómic así máis profesional e tal, que notei que baixaba a calidad das súas historias porque seguramente de todo o tempo que dedicaba ao cómic durante a xornada, o 90% era cajarse en ai que pariu o puto Photoshop, que isto non vai. Entón, perdes a calidade, perdes frescura, perdes todo. E esa baixa de calidade supoño que logo pasa un tempo, en o momento que esas ferramentas empezan a ser millores, que tamén lle vai o tranquillo, etc., e xa se empezan a editar mellor. Supoño que pode ter algo que ver, non sei. De que, e aparte outra cousa, que é posible que cando chegáramos aos ordenadores a xente dixera
pois xa non vimos facer fanzines, sino facer revistas, que a xente se lle daba ese rollo, non? Entón, usar o ordenador para sacar unha cousa, rollo copistería, rollo tal, a xente dicía, para non, hai que facer unha revista como Dios manda, levar a imprenta e tal. Bueno, pois eso, evidentemente, fai baixar, supoño, digo eu, teorizando, o nivel de... Eu vendo desde fora, como xornalista, repasando... Eu tamén o vendo desde fora, Eu desde a perspectiva de intentar toda a recopilación de información que estivemos facendo estes anos, sí queda un pouco esa impresión, non? A finais dos 90 está o experimento da carallada, están determinados fanzines que buscan bastante calidade, pero cando empezó o ano 2000 xa estamos falando de cousas que pretenden, buscan específicamente ter formato revista. Monetizar, ou ben por dentro, ou ben tapas xa un pouco decentes, un lombiño, o primeiro que sacou Polakia, iba con logo, de banda igual, coidar o deseño. Digamos que de alguma maneira penso que aí sí que se deu un pouco ese salto, ou buscouse un pouco ese salto, pois non sei, se para que a xente para poder vender máis as cousas, porque había moito talento polo que fose, pero que ao mesmo tempo dar ese salto quizás de alguma maneira sí que cortou a xente, eso que diste, non? É que non podemos sacar algo da calidade desta xente, claro, se estamos falando de traballamos con maquetadores profesionais, con diseñadores, quizás iso cortou un pouco e foi cando desapareceron as iniciativas que xorde esta nova vaga con outra orientación, polo que estamos vendo, realmente estades vendo os fanzines que hai aquí, estades vendo as cousas, pensades que siguen un pouco o mesmo espírito ou que, como de Emma, tamén hai cousas que son moi distintas a hora de enfocar a creación e a edición dos fanzines. Mira, el espíritu mientras hagas algo, eso que comentaba, mientras hagas algo para ti y mientras lo hagas todo con plena libertad, el espíritu va a ser siempre el mismo, y mientras quieras llegar a alguien más. O sea, otra cosa ya, bueno, pues en aquel momento, pues joder, nadie lo publicaba, entonces que lo normal es que buscas una salida. En este caso, pues oye, a lo mejor directamente no te apetece que te publiquen otros, porque ya puedes hacerlo tú. Es muchísimo más sencillo, que la distribución es mayor y ya no necesitas andar pidiéndole limosna a ningún editor o no sé. Yo recuerdo precisamente eso, cuando caí la PB primero, tío, es que todo el mundo le daba como recaídos en el mundo, vamos a publicar esto, joder, tío, hay un montón de páginas, no sé qué, no es nada fácil, no es nada guay, y todo eso, ¿no? Bueno, pues ahora todo el mundo tiene su sitio, y precisamente por el poder autopublicarse, pues a mí me parece una herramienta de libertad genial. Sí, yo creo que el fanzine da ese punto de experimentación y de prueba, ensayo, que no lo tiene otro medio. Entonces, creo que siempre se va a mantener ese espíritu porque, bueno, pues te permite equivocarte, que a lo mejor cuando quieras editar algo, pues ya te lo piensas más, estás como, bueno, puliéndolo todo más, pero el fanzine es un medio de expresión que te permite expandirte, o sea, te permite expandirte y hacer cosas que a lo mejor antes ni siquiera habías probado. Entonces yo creo que es algo que nunca, creo que no se va a perder, porque tiene esa cosa que aporta que no aporta otra cosa, otro medio. Unha reflexión rápida, unha cosa que comentou antes, que me pareceu diferente. É posible que hoxe, por calquera cousa que publicaches en fanzines destos, hoxe podría decir a cárcel, que me pareceu flipante. E dame medo. Dame un medo tremendo. Xa prescribiu tamén, como todos os menores do piso. Non vai por aí. Dame medo como está poniendo as cosas. Hoxe en día, se calquera quixera poñer en marcha un fanzine e contar o que lle pede, sabes? Si ti en vez de facelo así, falo nunha web, xa é o colmo, porque eso está de moda. É dicir, hasta non sei se será a razón pola que están volvendo os fanzines impresos, porque hai tanta legislación en contra das web que parece que estás hackeando o tema do papel. Así que vamos a aproveitar a decir o que nos peta por papel, porque se o soltas en internet xa jodiches. Entón, sí, claro, entón, pois polo menos, ainda que sexa unha distribución de 200 exemplares, xa polo menos tes un recuncho de liberdade onde estás contando o que che pete, que non estás pedindo nada máis, non hai que estar pendente continuamente de se ofendo a que este sector, que non sei que, non vou facer este chiste de veganos, non vai a ser. Entón, esa liberdade, a mí encanta que se recupere. E flipame o cíclico que ven sendo todo, agora se están falando aquí con uns vellos de verdade. Flipame o cíclico que ven sendo todo, voltase o papel, buscando a liberdade. A mí eso alucina.
pasamos polo tempo dos ordenadores, polo tempo de internet, todo estaba moi ben. Internet empezou a perder liberdade totalmente, hoxe día dá medo poñer unha foto en internet, se poden vir encima, así que estamos volvendo aos tempos do papel. Encántame, sinceramente, é un resistir, é como se volveran aqueles anos dos 90, hai máis ferramentas para facer as cousas, pode ser ter unha publicación dunha calidade visualmente mellor, a xente ten máis solturiña usando esas ferramentas son mellores, ojalá vaya máis para adiante, porque a mí me encanta este renacer. Non sei se queredes comentar, así xa para rematar, antes de abrir o turno de preguntas, se queredes comentar algunha anécdota ou a lembranza definitiva desa época que Manuel xa lo que nos conta para a legislatura. A dous micros, no, por isto moi forte, que non falamos das festas. As festas de presentación do Tupperware, por exemplo, que non me perdía ninguna. Non me tal, eu lembro que con este, trouxe este só para aumentar o detalle. Con este exemplar de mi caso, percorrimos algúns alumnos, isto foi o primeiro fanzín que fixen eu con varios colegas da Escola de Artes Pablo Picasso. E fomos a pedir de cartos ao director da escola para fazer un fanzín que se chamaba Picasso. El tío nos deu os cartos. E fomos a copistería da esquina e saliu isto. Bueno, este número, trouxen este número porque percorrimos toda Galicia cunha taza de váter e metíamos os fanzines dentro do váter e íbamos polas fincas de arte da Xunta de Galicia, que iban pintores, escultores, os seus stands, e nos non sei nin como nos colamos aí, un váter percorrimos Lugo, Santiago, e chegamos a vender pues cerca de 400 exemplares desto, que te pode dar a risa, non? Naquele tempo, claro, e a xente chegaba ali, veía un váter cargado de fotocopias, se descojonaba, había un rosito, non? Estábamos aí tomando as cervexas, tal, e pum, xa te digo, en as festas de presentación sempre había alguna coña, ou levabas algún grupo de colegas que tocaban, ou facías alguna cousa, sabes, que chamaba a atención, estaban moi ben as festas de presentación. Supongo que vos lembraredes, non? Sí, nosotros particularmente era una cosa que iba muy unida al fanzine, porque cada vez que hacíamos un fanzine siempre sí, había que hacer una fiesta. Y aparte, involucrábamos a la gente porque el fanzine proponíamos juegos y sí, hacíamos muchos juegos en las fiestas, en las que pues tenías que encontrar, no sé, encuentra tu media naranja, y le dábamos papelitos a uno y a otro y tenían que encontrarse. Bueno, hacíamos un montón de cosas que motivaban un poco la participación dentro del fanzine y en las fiestas. Y de hecho, a nuestra grata sorpresa, una persona que participó, porque normalmente no había mucho, recibimos un día una carta de un chico que nos mandó, bueno, pues dentro de la sección de pasatiempos había unas mariquitas que hacíamos recortables para hacer cada uno su propio personaje. Y hubo una persona que sí nos mandó una carta con su propia mariquita dibujada, con sus aficiones y todo, súper detallado. O sea que las fiestas eran un punto muy importante dentro de la escena de los conocidos. Bueno, yo mis fiestas favoritas son las del carne líquida, que yo creo que el momento más catárquico fue una fiesta en el Pánico del carne líquida en el que acabó un montón de gente desnuda con salchichas cocidas por encima, y creo que es una imagen que no podré borrar en mi vida y que me quedará siempre ahí en el mundo de la nostalgia. ¿Cuántas salchichas había en ese día? No sé, pero había sido un asco porque toda la gente se comentaba y había sido bastante repugna. Pero bueno, era muy tierno todo. La fiesta de carne líquida era bastante mítica y además siempre era fiesta de APB, fiesta de carne líquida, la de APB y jardín atómico juntos, de Alvarillos Tandem, y luego la de carne líquida de Rocky y Bryce, que habían sido muy bien. En fin, grandes momentos para la lírica, ya sabes. Estaba guay, pero sí que era obligado, ¿no? El tema de sacar el fanzine, hacer fiesta de presentación, era lo que me vendía, el 80% de todo, vaya. O sea, llévatelo. Es rollo. Y bueno, sí, los procedimientos de venta. Precisamente tú le comentabas lo del váter, yo me acuerdo de aquellos tíos que habían venido de Andalucía que iban con los fanzines colgados con pinzas y llevaban por acá echando fuego todo el buquete de los salones por la boca. Esos tíos habían sido unos jefes. No es de Granada, o sea, que es un fanzine tipo western, si no me acuerdo bien qué era. Era músico también. Sí, pero bueno, eso, yo nunca me vendí muy guay, la verdad, lo reconozco, pero bueno, había gente que realmente eran auténticos expresos.
lembranzas, escarba do pasado, as anécdotas aquel momento que cada vez que pensas, Pero no te se pensa de nada. No, pero no, de festas no. hablamos das lembranzas, do momento, se me toma carajo, non foi. Lembranzas. A ver, como decíamos antes, de verdad que non hubo delito ningún, non sei por que sacaches eso. Na miña casa se quedaban para tomar despois e parar de cada día de estar. Unha vez se nos foi a luz, puxemos unhas velas, bueno, se nos foi a luz, pero por el pago, vamos. A mí teñen que tocar, a verdad que sí, unha época que recordo con moito cariño por parte deles e despois recordo que estaba non tiña cartas. Bueno, o caso é que se nos foi a luz e puxemos unhas velas e a miña casa, se recordo, tiña un pasillo enorme así largo, non? Entón, coas velas de fondo, Cristo Leister caminando por un pasillo e do outro lado Javi Prieto dicindo Dios, es como Kaiser José. Joder, que risa, que era igual, era viva estampa, sabes? Aquela sombra caminando con los pelos así. Joder, que risa. A ver, era moi creativo, toda ali, de verdad que non lle botaba nada. Sí, non lle botaba droga ao Nesquik, que non deixado claro, pero ali había de todo. Sentámonos naqueles sofás e tal, e veña, aí a flipar, podemos facer isto, podemos facer outro, tal, unha reunión moi chula. Lembranzas, van por aí os tiros, que non teño así detalles, así non me acordo, pero sí que me gustaría de alguma maneira que salieran aquí todos esos nomes, de toda esa xente, porque eu, a ver, teño aquí a Javi Montes, a ver, se nos van a olvidar moitísimos, pero se entre todos vimos sacando, Javi Prieto saliu varias veces aquí, Javi Prieto que era un poquinho un outsider ou algo así, eu tardei tempo en coñecelo, porque cando se empezaban a facer fanzines era... Era un lobo solitario. Sí, non, segue sendo, anda por Santiago ahora. Pois, bueno, está Daniel Cráneo, Jano, Bernal... Álvaro López, eu creo que pensale que Xermán do Consello Cultural Galega ese maravilloso invento de internet. Porque a verdade é que hai unha chea de No, pero moito que están... Sí, hai moito que pode estar aquí, además hai unha chea de nomes que a verdade que coñeceronse ali, así espontaneamente, sobre todo cando foi aquela inauguración do Fórum Metropolitano, porque eu asistín ali porque era a inauguración, foi aquela no 96. Aquilo que ti estiveches que falabas antes foi antes de que existise o Viñeta. Sí, por suposto que... Se fixo durante 3 anos que así nos juntábamos ali unha panta, os que éramos, que nos puña o Fórum Metropolitano na nosa exposición, mandábamos exposiciones, colaboraba a biblioteca, logo se facían, bueno, talleres de todo, Trouximos, un ano trouximos talleres, concursos, un ano trouxemos a Óscar Jiménez. Sí, a Óscar Jiménez, tamén había ido Prado... Sí, traíamos o Había pequeño... Entón eu creo que eso foi el precursor do propio Viñetas, ¿no? Porque desde que empezó Viñetas deixou de facerse eso. Sí, claro, porque ya cambió. Pero bueno, sí que es cierto que sí que había como charlas profesionales en las que yo, por ejemplo, aprendí mogollón. Yo aprendí cómo se borraba la tinta con lápiz azul, que no tenía ni puñetera idea, por ejemplo, con metal y cosas así, tontas como esta, ¿no? Precisamente en esa época de transición de los ordenadores, que ni Dios sabía cómo coño se escaneaban. lembro un detalle do que manda en Xocura, porque estaba un tipo que non me lembro se chamaba falando nunha desas charlas da historia do cómic galego nos anos 70 e tal, e molou un mogollón porque de repente en Xocura para a charla do colexio. Sí. Y empieza a discutir con él. Y dice, no, eso de Chichi Campos, eso de no sé qué, o de Raimundo Patiño te estás equivocando. No sé cómo fue el rollo. El otro, entonces de repente, conferenciante, estaba como volado. Decía, este chaval de 14 años, que es adolescente, ¿qué coño venga aquí a reventar la charla? Que yo creo que Anxo Cova tiene que tener una mención especial, o sea, como una de las figuras más emblemáticas e importantes de los fanzines a todos los niveles de Galicia, porque estaba trabajando con 14 años, que tiene un material que no se parecía absolutamente a nada y con, vamos, que era un nivelazo acojonante. Aparte de la cantidad de fanzines que sacó, que bueno, estaba andando corriendo por la Chaira, el Macabro, xa non lembro agora máis. Extranjero, Merienda de Locos... Merienda de Locos, no sé que non me salía, Merienda de Locos... Bueno, aparte de toda esa producción de fanzines, él siempre tuvo un afán recopilatorio y de coleccionista total, es decir, que yo creo que no se le escapaba ninguna de las publicaciones que había en el momento gallegas y del momento y anteriores, porque su
su pasión por Xaquín Marín y por Raimundo Patiño. Bueno, pues fue ya a partir de ahí que empezó pues eso, a coleccionar todas las revistas, todos los fanzines, todas las publicaciones que había, entonces yo creo que fue un punto muy aglutinador ahí de todo. No, un brindis. Un brindis. Bueno, se nos parece, damos ya voz ao público, que igual se sentiu aludido a algún deles por todas estas mencións. Digo, as mencións aos novos creadores e a xente que fai fanzines hoxe, que aquí temos algúns. Entón, non sei se queredes preguntarle algo aquí aos relatores. Pues Javi Montes, cuidado que dispara. Un poco en la línea de lo que contabais de las fiestas y de lo que dijo Manel de los cines en los bates y todo esto. No había librerías especializadas. El foro no se llegaba a salir, no había salón de cómic, no había... Había las casas donde se reunían, pero ¿dónde se vendía eso? ¿Lo compraba alguien? Macondo. No, sí, en los bares que ponían, por ejemplo, un módulo profesional, Foro Interjabal, Macondo, bares. no fórum metropolitano nos deixaban nas presentacións que facíamos Y luego canciones de todos los por exemplo, fiestas, los bares. No, en bares en también. los bares, fundamentalmente os bares que poñan publicidade dos fanzines, os deixaba salir a vender. Os bares, como? O correo tamén, ten razón, Iñaki. Mandábamos moitas cosas por correo, recibidas, mandabas, cobrabas o que costaba o fanzín, máis o precio do selo de correos. Sí, eso funcionaba un poquinho así. E logo, o que dices ti, de que non había librerías, empezou a ver a ser, cando estábamos facendo as jornadas do foro, vamos a lembrar algo. Porque agora o foro metropolitano abriron unha librería que era un tipo que se chamaba Auxe, e o tipo intentou montar un caixino automático de veros. Grandes. Entón, sí, montó ali unha librería moi pequeniña que sería como estes recuchinos onde estamos sentados los cinco e tal, e meteu ali fora unha máquina estas que ves como de calquera cousa, comestibles, bebidas e tal, con tebeos de grapa. Sí, yo me acuerdo. Grapa, fundamentalmente. Yo me acuerdo de aquella Sí. Entonces, joder, este tío va a triunfar, qué invento. Qué moderno. No duró ningún año. Creo que nos comprábamos un Caixeiro, non? Porque ya compré un cómic, un Caixeiro automático. Pero hai que retomarlo, Su fanzine, gracias. Hai que retomarlo. Máis cuestións por aí? Con un comentario de que a historia do Caixeiro de que ademais como funcionaba 24 horas pola noite tiña a Edu, que era o seu compañeiro, bueno, que me quedaba moi perto da casa, eu era un anano que ia por aí moitísimo e compraba as parodias do Dragon Ball e todo. Un día tive tamén eu dixen, pois vou mercar un cómic nun Caixeiro porque, joder, non Caixeiro. Eso tiña superhéroes, era unha pena que tiña superhéroes, nunca, nesa época non me interesaba. E merquei un completamente random, que me din de conta que prácticamente o que vendían eran cómics porno. Por iso tiña un puto Caixeiro, para vender porno. En realidad era unha tapadeira, sí, xusto, era unha tapadeira para vender os X-Comics e todo, que a xente non quería mercados diante deles. E claro, eu me daba de conta que pola noite funcionaba. Entón, era pequeno, pero eu dicía, a ver, isto non está tan automatizado, como cona fan isto. Entón lle preguntei un día ao Walter, oi, que facedes? E se turnaba co seu compañeiro para pasar a noite en vela, dentro, diante do ordenador, intentando entreterse, e se algún pirao pola noite ia mercar algo, o preparaba un paquetinho e o enviaba. O sea, era analógico. Yo solo sabía que ya me había complicado. Xa está, se volveu a pena mesa. Nada va a superar esto, Ten xente dentro. Hai alguna outra cuestión, podemos descubrir novas verdades trascendentes sobre os anos 90 na Coruña. Que va, no eras nada anónimo, eles estaban dentro e miraban quen eras. Y tal, me dieron a mi identidad. Sí, algo así, a tarxeta tiña el número de socio, quero dicir, sabían que estaban mercando todo. Dios, qué miedo me da ahora. A saber que mercarías tienes. Calquera día aparecerá un vídeo teu comprando cómics por la noche. No, Caixeiro, ahora en YouTube. Joder,
yo creo que me ganaría el cielo, vamos. Bueno, non sei, entonces, non hai máis cuestións. Agora, aproveitade, explotadios, que estos están lanzados, podemos contar calquera cousa. O número da tarxeta de crédito, que es eso. Si no pregunta nada, pregunto. Para hacer hablar más a Iñaki. Aparte de los fanzines, hubo como el cambio, como el intento de la revista, con La Carallada, que salió como revista que ya era editada por una persona, por un tercero. ¿Quién es el loco que edita? Gasta dinero en editar un TV, pagar a la gente, que como Emma, que está... Emma, con el tal Enrique, ¿no? Creo que era el nombre de Santos Patiño. Enrique Santos, bueno, parece que tiene una cierta trayectoria editorial, él editaba una revista de música, ¿me recuerdas su nombre? Comentou no Marcos, pasnabas no Facebook, pero non me acordo que me dixo. A mí chegou un momento deste tema xa máis Emilio Santos Emilio, perdona, Emilio. Bueno, pois, a mí chegou unha cousa moi mascada. A mí chegou e dixo, mira, temos xa un editor, hai que facer a revista, ti maquetas, non? Pois veña, facemos a revista. Os xantes son todos estes, e que participas ti tamén, anos despois, volves a usar algo, pois, ya, pois veña, vai. E nada, pois si, gratis e tal. Pero, a verdade, onde saliu ese señor non o sei. Aí unha se ten falando de todo. Estou falando agora en broma, non quero meterme no cárcel tamén eu, pero había que bromeaba de que tiña relación con narcotráfico, non sei que... Unha vez facíanse bromas de que o narcotráfico subvenciona a cómica lego, non sei que son. Una vez que cuando conocí a coger directamente le dije, yo sé que no de Villagacía, y dice, joder, ahí solo hay narcotraficantes y dibujantes, que ya me he quedado de por vida. Claro, porque claro, las cosas le han dado también. Pois sí, supoño que adivina, sí. Despois non sei que máis se fixo con eso, o sea, a verdade que ni me acordo. Como se distribuía a revista esta? Se vendeu en outro... Ah, sí, conta. Lembro un detalle. Lembro que o tipo conseguiu que lle dese un local onde está o barrio de Mariñeiros, no centro social, para montar ali polo morro as instalacións da oficina da revista. E llevou outro tío que non tiña ni puta idea ni nada para que pusiera aquela, non sei se era medio millón de pesetas, pero que eran pesetas, e os metese na revista. E lembro tamén que a revista, para forar gastos de imprenta, foi coa súa familia a imprenta a grapar todas as caralladas o día anterior a presentación no Foro Metropolitano. E lembro tamén de chegar aquela movida que tiñan ali mariñeiros e dicirme, queredes lápices? Non, me falei con Stander e me ensinó unha estantería chea de que estiven falando con Stander para que non sei que e tal, e tiña mogollón de caixas de lápices ali, e para que voy a facer con todo isto? Dicir, podemos estar usando cómics aquí ata morrer, sabes, e usando un lápiz novo cada 10 minutos, e que é acojonante. Non sei, facían algunos raros este tío. Non sei, o sea, de golpe hai un montón de xente que fai fanzines, chega unha persoa que aparece de non sabemos onde, o que despois sentir falar de que intentou facer unha revista sobre ovnis tamén, e tal, o tío quería editar, por iso salía a broma, de si é unha forma de blanquear dinheiro da droga, non se sabía por que exactamente, o tío de golpe, sen puta idea de cómic, quería editar unha revista de cómics. Poñía todo o que facía falta para imprenta e tal, incluso efectivamente había un local, non sei que, a maquetación se iba gratis, porque eu non me apetecía nada máis, pero sí, había gastos de imprenta, gastos de distribución, e tal. Esa persoa, como veo, se foi, eu non sei nada máis do socio del poste, unha historia por aí. Foi curioso, foi interesante. Pois con estas descobertas xa se nos acaba o tempo, así que por favor un forte aplauso para os nosos participantes.